Hay una posibilidad que, si la tomas en serio por unos minutos, cambia por completo la forma en que miras todo lo que existe. ¿Y si el universo no es un escenario, sino el protagonista? ¿Y si no estamos dentro de algo inconsciente, sino dentro de algo que de alguna manera está experimentándose a sí mismo a través de nosotros? Piensa en esto con calma. Todo lo que conoces, cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, ocurre dentro de la conciencia. Nunca has experimentado nada fuera de ella. Incluso la idea de un mundo externo es una percepción que aparece en tu mente. Entonces surge una pregunta incómoda. Si todo lo que experimentas sucede dentro de la conciencia, ¿por qué asumimos que la conciencia es solo un producto pequeño y local dentro de un cerebro, en lugar de algo más amplio que el cerebro mismo? Durante mucho tiempo, la explicación dominante ha sido que la materia crea la conciencia. Es decir, primero existió el universo físico, y en algún punto, tras millones de años de evolución, aparecieron cerebros lo suficientemente complejos como para generar experiencia subjetiva. Pero esta explicación tiene un problema profundo. No sabemos cómo algo completamente físico, medible y objetivo puede dar lugar a algo interno, subjetivo y vivido. A esto se le llama en algunos círculos el problema difícil de la conciencia. Ahora dale la vuelta a la idea. ¿Y si la conciencia no surge de la materia, sino que la materia surge dentro de la conciencia? No como una fantasía, sino como una hipótesis seria que algunos filósofos y científicos han empezado a reconsiderar. En esta perspectiva, el universo no sería una máquina sin vida que accidentalmente produce mentes, sino un campo inmenso de experiencia del cual emergen formas, estructuras y eventualmente seres que pueden mirarse a sí mismos. Mira lo que ocurre contigo en este mismo instante. Hay pensamientos apareciendo, sensaciones en tu cuerpo, quizás sonidos alrededor. Todo eso surge sin que tengas que fabricarlo conscientemente. No decides el próximo pensamiento antes de que aparezca, simplemente llega. Es como si algo más amplio estuviera desplegándose y tú fueras el punto donde ese despliegue se vuelve consciente de sí mismo. Si llevamos esa intuición más lejos, cada ser consciente podría ser como una ventana a través de la cual el universo se observa. No estaría separado del todo, sino funcionando como una perspectiva localizada dentro de algo mucho más grande. Como una ola que cree ser independiente, sin darse cuenta de que siempre ha sido el océano en movimiento. Esto también cambia cómo entendemos la conexión entre las cosas. Porque si la conciencia es fundamental, entonces la separación absoluta entre yo y lo otro empieza a desdibujarse. No desaparece en lo práctico. Sigues teniendo tu cuerpo, tu historia, tus decisiones, pero deja de ser una frontera rígida. Se vuelve más bien una distinción útil dentro de un todo continuo. Hay algo aún más inquietante. Si el universo es, de alguna forma, consciente, entonces no estamos hablando de una conciencia necesariamente humana. No sería una mente con pensamientos como los nuestros, ni emociones como las nuestras. Sería algo radicalmente distinto, más cercano a un proceso que a una persona. Una conciencia que no piensa en palabras, sino que se expresa como leyes físicas, como energía, como transformación constante. En ese contexto, la evolución misma podría interpretarse de otra manera. No solo como un proceso ciego de selección natural, sino como una progresiva complejización de las formas en las que la experiencia puede ocurrir. Desde partículas, a átomos, a células, a organismos, a cerebros. Cada etapa abriendo nuevas maneras de sentir el universo desde dentro. Y entonces llegamos a algo muy cercano. Tú. Tu capacidad de reflexionar sobre esto no sería un accidente insignificante, sino una especie de punto de inflexión. Porque en ti, el universo no solo existe, sino que se pregunta por su propia naturaleza. No solo ocurre, sino que se observa ocurriendo. Esto no significa que todo esté resuelto o que esta idea sea la verdad definitiva. Sigue siendo una posibilidad, una forma de mirar, pero es una que tiene una consecuencia interesante. Cambia la relación que tienes con la realidad. Ya no estás simplemente en el universo, como alguien perdido en un espacio inmenso. Empiezas a considerarte como una expresión de él,
una forma específica en la que lo infinito se vuelve consciente por un momento. Y si te quedas con eso un poco más, aparece una sensación extraña. No es necesariamente mística ni religiosa, es más bien una especie de desplazamiento silencioso, la idea de que tal vez nunca has estado separado de lo que buscas entender, que la pregunta y aquello que intenta responderla podrían ser, en el fondo, lo mismo desplegándose de maneras distintas. La pregunta ya no sería solo, ¿el universo es consciente?, sino algo más incómodo y directo. Si lo fuera, ¿qué parte de esa conciencia está leyendo esto ahora mismo? Si te quedas en silencio un momento, sin intentar responder de inmediato, algo curioso empieza a pasar. La pregunta deja de ser intelectual y se vuelve experiencial. No es algo que tengas que creer o rechazar. Es algo que puedes observar directamente. ¿Dónde termina exactamente eso que llamas tú? Porque si lo buscas con precisión, no es tan claro. Tu cuerpo cambia constantemente. Tus pensamientos aparecen y desaparecen. Tus emociones fluctúan. Incluso tus recuerdos, eso que te da sensación de continuidad, son reconstrucciones, no grabaciones exactas. Y aún así, hay algo que parece estar siempre presente. El hecho de que hay experiencia ocurriendo. Ahora imagina que esa presencia básica no te pertenece de forma exclusiva, no como una propiedad privada encerrada en tu cerebro, sino como algo que se expresa a través de él. Como la luz atravesando una ventana. La forma y el color dependen del vidrio, pero la luz no nace ahí. Desde esta perspectiva, cada mente no sería una fuente independiente de conciencia, sino una especie de filtro o canal. Diferentes cerebros, diferentes experiencias, diferentes historias, pero la misma base fundamental manifestándose de múltiples maneras. Eso explicaría por qué, a pesar de todas las diferencias, hay algo universal en la experiencia de estar vivo, sentir, percibir, ser. Y entonces surge otra implicación que puede incomodar un poco. Si la conciencia es compartida en su raíz, la separación entre tú y los demás no es tan absoluta como parece. No significa que pierdas tu individualidad, sino que deja de ser lo único que eres. Es como si fueras una identidad local dentro de algo mucho más amplio que también está presente en otros. Esto cambia incluso cómo podrías mirar a otra persona. No solo como alguien distinto, sino como otra forma en la que eso mismo se está experimentando. Otro punto de vista dentro de un mismo campo de fondo. Y si lo llevas más lejos, no solo a personas, sino a animales, a la naturaleza, la frontera entre lo que tiene y no tiene interioridad empieza a volverse menos evidente. Pero aquí es importante no romantizar demasiado la idea. Que el universo pueda ser consciente no implica que sea amable, justo, o que tenga intenciones como las nuestras. La realidad sigue siendo compleja, a veces caótica, a veces dura. La conciencia en este sentido no garantiza significado ni propósito humano. Solo abre la posibilidad de que todo esto no sea completamente ciego desde dentro. De hecho, podría ser lo contrario a lo que esperamos. En lugar de una conciencia centralizada y coherente, podría tratarse de algo fragmentado, distribuido, explorándose a través de innumerables formas sin una narrativa única. Como si estuviera probando todas las posibilidades al mismo tiempo, sin una dirección fija. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Si el universo se está experimentando a través de múltiples perspectivas, entonces la diversidad de experiencias no es un error, sino parte esencial del proceso. Cada vida, cada historia, cada punto de vista aporta algo irrepetible a ese conocerse a sí mismo. Incluso las contradicciones, los conflictos, las diferencias, todo eso sería parte del mismo tejido. Ahora vuelve a algo muy simple, este momento. No el concepto, no la teoría, lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay lectura, comprensión, tal vez curiosidad. Todo eso está apareciendo sin esfuerzo, como un flujo. Y si observas bien, no estás construyendo ese flujo pieza por pieza, está sucediendo. Entonces aparece una última vuelta a la pregunta inicial. Tal vez no se trata de demostrar si el universo es consciente como si fuera un objeto externo. Tal vez la única forma de acercarse a esa idea es notar que la conciencia ya está aquí, funcionando,
permitiendo cualquier experiencia posible. Y en ese sentido, la pregunta se invierte por completo. No es tanto ¿existe conciencia en el universo?, sino ¿puede el universo existir tal como lo conoces sin que haya conciencia en la que aparezca? Quédate con eso unos segundos, sin apurarte en responder. Porque si hay algo de verdad en esta posibilidad, entonces no estás mirando algo lejano ni abstracto. Estás en el único lugar donde esa pregunta puede tener sentido. Y quizás, en el único lugar donde podría empezar a responderse. Y si no intentas responder de inmediato, sino que simplemente sostienes la pregunta, ocurre algo sutil. La mente, que normalmente corre a cerrar todo con una explicación, se queda sin apoyo por un instante. No porque no pueda pensar, sino porque cualquier respuesta parece quedarse corta frente a la experiencia directa. Porque lo que está en juego aquí no es una idea más, sino el punto desde el cual surgen todas las ideas. Todo lo que puedes afirmar sobre el universo, que es físico, que es mental, que es una simulación o cualquier otra cosa, aparece dentro de la experiencia. No puedes salirte de ahí para comprobarlo desde afuera. No hay afuera accesible. Eso no significa que nada exista, ni que todo sea una ilusión en el sentido trivial. Significa que la única puerta de entrada a cualquier realidad posible es la conciencia misma. Y eso la convierte, como mínimo, en algo fundamental en la ecuación, no en un simple subproducto secundario. Ahora bien, hay una trampa aquí que vale la pena evitar. La mente puede tomar esta idea y convertirla en una fantasía cómoda. Yo soy el universo. Todo gira alrededor de mí. Soy especial. Pero eso es simplemente el ego apropiándose de algo mucho más grande. Si esta perspectiva apunta a algo real, no te hace el centro de todo, te descentra. Porque en lugar de colocarte por encima, te disuelve dentro de algo más amplio, no como una pérdida negativa, sino como una expansión del marco. Sigues siendo tú, con tu historia, tus decisiones, tus límites. Pero ya no eres solo eso. Eres también el punto donde todo eso está siendo observado. Y ahí aparece una especie de paradoja interesante. Cuanto más intentas definir exactamente qué eres, más se te escapa. Pero cuanto más simplemente observas, sin forzar una conclusión, más evidente se vuelve ese fondo silencioso donde todo ocurre. Ese fondo no tiene forma, no tiene voz, no tiene una narrativa clara. No dice «soy el universo», ni se presenta como una entidad, y sin embargo está siempre presente, porque sin él no habría experiencia alguna. Es como la pantalla en la que se proyecta una película. Puedes olvidarla mientras ves la historia, pero nunca deja de estar ahí. Entonces tal vez la idea de un universo consciente no se trata de imaginar una mente gigante flotando en el espacio, sino de reconocer que la capacidad de experimentar podría ser tan básica como el espacio mismo. No algo que aparece tarde en la historia, sino algo que siempre estuvo, expresándose de formas cada vez más complejas. Y en ese sentido, tú no serías una excepción rara en un universo muerto, sino una continuación natural de un proceso que ya contenía, desde el inicio, la posibilidad de experiencia. Ahora, si llevas esto a lo cotidiano, cambia algo muy concreto. La forma en que percibes este momento deja de ser trivial. No es solo otro instante más, sino literalmente la única ventana a través de la cual todo lo que existe puede ser conocido. No porque seas especial, sino porque cualquier experiencia en cualquier lugar siempre ocurre así, desde dentro. Y eso abre una última pregunta más silenciosa que todas las anteriores. No pide una respuesta lógica, sino una observación honesta. Si todo lo que puedes conocer del universo aparece en la conciencia, y esa conciencia está presente ahora mismo, ¿qué tan lejos está realmente aquello que estás buscando entender? Tal vez, al final, la idea no es llegar a una conclusión definitiva. No hay un momento en el que todo encaje perfectamente y puedas decir, ya entendí lo que es el universo. Porque cualquier conclusión sería, otra vez, solo un pensamiento apareciendo dentro de la misma conciencia que estás intentando explicar. Y eso no es un fracaso, es una pista.
Una pista de que quizás estás buscando en la dirección equivocada cuando intentas capturar esto con conceptos cerrados. Porque lo que estás tratando de entender no es un objeto más dentro de la experiencia, sino la condición que hace posible cualquier objeto, cualquier idea, cualquier pregunta. A partir de ahí, algo cambia de forma casi imperceptible. La urgencia por definir se suaviza. No porque pierdas interés, sino porque empiezas a notar que lo esencial no está oculto en algún lugar lejano o complejo. No está esperando ser descubierto en el futuro. Está ocurriendo, silenciosamente, en cada instante. La respiración, los sonidos, los pensamientos que vienen y se van, todo eso no solo sucede en el universo, sino que podría ser el propio universo desplegándose como experiencia. No como una metáfora bonita, sino como una posibilidad directa que siempre estuvo ahí, demasiado obvia para ser notada. Y entonces la idea de un ser consciente deja de parecer algo externo, separado o casi mítico. Ya no es algo que tengas que imaginar. Si tiene algún sentido, no estaría fuera de esto, sino completamente implicado en esto, en lo inmediato, en lo simple. Quizás por eso nunca se encuentra como se encuentran las cosas. No parece como un objeto, porque es aquello en lo que todos los objetos aparecen. No se puede señalar directamente, pero tampoco se puede evitar. Así que en lugar de cerrar la pregunta, podrías dejarla abierta, pero de otra manera. No como una duda incómoda que exige respuesta, sino como una especie de observación viva. Esto que está ocurriendo ahora mismo, esta experiencia sin nombre preciso, este darse cuenta, ¿es algo que tienes o es de alguna forma lo que todo es cuando se vuelve consciente de sí? No necesitas responderlo. De hecho, tal vez no se responde. Tal vez solo se reconoce cada vez que dejas de buscarlo en otro lugar. Y si no lo fuerzas, si no intentas convertirlo en una idea más que puedas guardar, empieza a sentirse distinto, más cercano, menos abstracto. Porque lo que estás observando no es algo lejano ni extraordinario en apariencia. Es lo más simple. El hecho de que estás aquí, percibiendo. Pero justamente por eso pasa desapercibido. La mente está entrenada para enfocarse en lo que cambia. Pensamientos, estímulos, problemas. Y no en aquello que permite que todo eso sea notado. Es como si siempre estuvieras mirando las olas sin darte cuenta del agua. Y no porque el agua sea difícil de encontrar, sino porque es tan constante que se vuelve invisible. Si te quedas un poco más con esto, sin tratar de lograr nada, puede aparecer una sensación extraña. No estás haciendo que la experiencia ocurra. No estás empujando los pensamientos para que surjan, ni fabricando las percepciones una por una. Todo está sucediendo de manera espontánea. Incluso la sensación de yo estoy leyendo esto también aparece. Es una experiencia más dentro del campo total. Se siente central, importante, pero si la observas con cuidado, también es algo que surge y se va transformando. Y ahí hay un giro muy sutil pero profundo. Porque entonces ya no es tan claro que haya un centro fijo desde el cual todo ocurre. Más bien, parece que hay un flujo continuo en el que aparece la idea de un centro. Como si el yo fuera una forma que toma la experiencia, no su origen absoluto. Esto no elimina tu identidad ni tu vida concreta. Sigues teniendo decisiones, relaciones, historia. Pero introduce una especie de espacio alrededor de todo eso. Un margen donde no todo está tan rígidamente definido. Y en ese margen, la idea del universo como algo completamente separado empieza a perder fuerza. Porque lo único que realmente tienes es esta experiencia ocurriendo. No puedes salir de ella para comprobar un afuera puro. Todo lo que llamas afuera también aparece aquí como percepción. Entonces, sin necesidad de afirmarlo como verdad absoluta, puedes empezar a verlo como una posibilidad viva. Tal vez esto que estás experimentando no es una pequeña burbuja aislada dentro de un universo muerto. Tal vez es el universo mismo, en una de sus formas, sintiéndose desde dentro. No como una afirmación grandiosa, sino como una intuición silenciosa que no necesita imponerse. Y si eso fuera así, aunque sea en parte, entonces cada momento, incluso los más simples, incluso los que parecen insignificantes, tendría una cualidad distinta.
no porque se vuelvan mágicos o perfectos, sino porque dejarían de ser meramente cosas que pasan y empezarían a verse como expresiones de algo más profundo ocurriendo en tiempo real. Incluso la confusión, incluso la duda, incluso el hecho de no saber, todo eso también estaría incluido, no como errores a eliminar, sino como partes del mismo movimiento. Tal vez por eso no hay un punto final en esta exploración. No hay una línea donde puedas decir, hasta aquí llegué, porque cualquier conclusión sería otra forma más dentro de lo mismo que estás intentando comprender. Así que lo único que queda, si decides seguir por este camino, no es una respuesta definitiva, sino una forma distinta de estar frente a la experiencia, más abierta, menos apresurada, más atenta a lo que ya está ocurriendo. Y en esa atención, a veces sin aviso, aparece algo muy sutil, no una revelación espectacular, no una certeza absoluta, sino una especie de reconocimiento tranquilo, como si por un instante dejaras de buscar afuera y notaras que nunca hubo distancia real entre tú y eso que estabas intentando entender. Y aunque ese instante se vaya, como todos los instantes, deja una huella difícil de ignorar. La sensación de que quizás esto siempre fue más cercano de lo que parecía.